reporte minero y energético. Hola a todas y todos, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético. Les invito a seguirnos en Instagram y LinkedIn y a conversar también con el hashtag Reporte Minero. El sector energético chileno cerró 2025 con hitos inéditos, pero también con tensiones que marcarán la agenda de los próximos años. Récords de participación renovable, una expansión acelerada del almacenamiento y una creciente cartera de inversión convivieron con mayores vertimientos, retrasos en transmisión y eventos que también reabrieron el debate sobre seguridad y resiliencia del sistema eléctrico. Para analizar el desempeño del sector y proyectar también lo que viene para este 2026, conversaremos con Analía Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, conocida también por su sigla como ACERA. Además, revisaremos los desafíos de la gestión de relaves en un escenario de escasez hídrica y cambio climático, donde el agua es clave para la seguridad y también la resiliencia minera. También conoceremos una iniciativa en Pozo Almonte orientada a fortalecer proveedores locales y el desarrollo también territorial. Y finalmente abordaremos el creciente interés de mujeres por carreras STEM ligadas a la minería y los desafíos también para derribar barreras y fortalecer referentes femeninos. Y como cada semana revisaremos las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos y comente el capítulo de hoy en la plataforma X utilizando el hashtag Reporte Minero. Y lo adelantábamos, la transición energética en Chile entró en una nueva fase. Tras años marcados por la rápida incorporación de energías renovables, 2025 dejó en evidencia que el principal desafío ya no está solo en sumar capacidad, sino que en el cómo opera el sistema, cómo se integra la infraestructura y cómo se asegura su estabilidad. Almacenamiento, transmisión, diseño de mercado y seguridad del suministro se consolidaron como ejes centrales en un escenario de alta exposición pública y regulatoria. Y para profundizar en estos temas, conversamos con Analía Rojas, directora ejecutiva de ACERA, que ya lo decíamos, está acá con nosotros en el estudio. Lo primero, muchísimas gracias por venir acá a Reporte Minero y Energético. Oye, Ignacio, muchas gracias por invitarnos a solo 8 días de enero, cerrar el análisis del año 2025. Nos parece sumamente importante para mantener además a todo el público interesado en este tema, súper informado y actualizado. Eso, lo decíamos en la presentación, un 2025 desafiante. Muy desafiante. ¿Cuáles son las principales enseñanzas que quizás deja este año que recién pasó en el sistema eléctrico? Aprendizajes, lecciones, algunos positivos, ¿no? O sea, tuvimos aprendizaje. El mayor aprendizaje del sector eléctrico 2025 es que tenemos un sistema que opera básicamente con la mitad de su capacidad instalada en base a energías renovables no convencionales. Casi el 50% de todas las unidades de generación que están hoy día en el sistema eléctrico pertenecen a una tecnología que es renovable no convencional, principalmente solar y eólica, y crecientemente con sistemas de almacenamiento, como tú muy bien lo decías en la introducción. La lección de carácter, digamos, más crítico que puso el estrés en el sistema eléctrico durante el 2025 fue evidentemente el apagón del 25F. Que marcó, por así decirlo, un antes y un después en cómo veíamos... El punto de inflexión, decimos en ACERA, a propósito de entender que la expansión del sistema eléctrico, cómo se desarrolla, cuáles son las tecnologías básicamente que se van adicionando al sistema eléctrico, ya no se trata solamente de construir nuevas centrales, sino de cómo éstas operan y cómo le aportan la seguridad, la resiliencia, decimos nosotros en el sector, para que frente a contingencia, como en el caso del apagón, que fue un sistema que falló a nivel de comunicaciones, a nivel de transmisión, cómo el comportamiento del sistema eléctrico responde frente a esas contingencias y después de un apagón, que puede suceder, se recupere rápidamente. Eso, me imagino que es un tema de conversación central, lo que ocurrió acá y cómo mejorar y cómo avanzar finalmente en esta línea, ¿no? Porque también tuvimos un año, claro, con récord de energías renovables, pero todavía falta, ¿no? Mira, tuvimos un año no con récord de energías renovables, tuvimos un año con una baja respecto al 2024 del aporte de generación renovable que tenemos en el sistema. El año 2024 habíamos alcanzado un 68%, una cifra súper alta, digamos, para además el resto de los países de la región, cuando uno los compara. Y este año, el 2025, tuvimos un aporte solamente del 63%, o sea, tuvimos una baja de 5 puntos. ¿Por qué? Básicamente porque tuvimos un año seco, acuérdate que tenemos un año marcado por el fenómeno de la Niña, sí. La Niña siempre es sequía,
y eso hizo que el aporte de la hidroelectricidad, que Chile siempre ha sido muy importante, bajara un 25%. O sea, es un tremendo golpe para el sistema eléctrico. A propósito del segundo tema que ustedes van a ver hoy día en el programa, ¿no? O sea, la importancia del manejo del agua. También en el sector eléctrico el manejo del agua es súper crítico y entonces ese 25% menos afectó obviamente en el overall a el comportamiento de las energías renovables. Las energías renovables igual aumentaron un 8% en términos de las no convencionales, solar y eólica, pero en el total tuvimos menos energía renovable que el año anterior, Ahora, 2024. Chile ha demostrado que puede operar ya con energías limpias. ¿Qué falta de repente para avanzar un poco más en esta materia? Retomo con el punto anterior a propósito de las lecciones del apagón. ¿Es necesario avanzar más en términos de penetración renovable? Sí, pero también en los sistemas y las tecnologías que le van a proveer seguridad al sistema, backup, ¿no? O sea, el respaldo, y eso se llama hoy día sistemas de almacenamiento y específicamente baterías eléctricas. Eso, ¿qué rol juega el sistema de almacenamiento ya pensando incluso en este 2026? Precisamente a propósito de lo que tuvimos como el apagón, ¿no? El apagón fue el momento en donde dijimos, bueno, además de tener unidades de generación renovables, sin emisiones, limpia, etcétera, ¿cómo hacemos para manejar un sistema frente a una contingencia? Y ahí aparecen entonces las baterías como respuesta a esta necesidad de seguridad. La batería eléctrica, al final, Ignacio, lo que hace es aportar energía. La energía se almacena, se produce a una cierta hora del día, se almacena y después se dispone o está básicamente en capacidad de ser inyectada a una hora distinta a la cual está básicamente generándose por la presencia del recurso natural. Ese es un punto. Pero también tiene otras gracias la batería y por eso se llama la navaja suiza del sector eléctrico. Le aporta lo que llamamos los especialistas la seguridad y la suficiencia de poder responder siempre a shocks en el fondo o desbalance. Y ahí, súper importante tener un sistema de baterías instalado en todas partes del sistema. Hay puntos críticos, ¿no?, donde sabemos que hay que instalar más baterías que en otros. Y eso hoy día se está viendo en el sistema de forma muy marcada. Eso, para que nos hagamos una idea, ¿cuánto podríamos avanzar, no sé, este año o versus otros años? ¿Cómo Claro, mira, se va entonces, viendo eso también? El análisis es el siguiente. Nosotros tenemos un sistema hoy día con 38,6 gigas o gigawatt de capacidad instalada. Fíjate que solo ahora, en términos de aportes de batería, vamos a tener 9 gigas. O sea, es una tremenda cantidad de capacidad instalada de baterías que se va a adicionar. Algunas están hibridizando proyectos, o sea, están complementando el proyecto que ya es solar o eólico y se le está incorporando almacenamiento. Otras son baterías que simplemente funcionan solas. Eso, entre los proyectos que están en operación, en pruebas y en construcción, suman 9 gigas. Y el segundo dato que es para mí, o sea, el récord, ¿no? Ahí sí podemos hablar de récord, lo que está en carpeta para ser desarrollado y que está hoy día en evaluación ambiental o ya con una evaluación ambiental aprobada en este pipeline, digamos, de proyectos, alcanza a 27 gigawatts de capacidad instalada de baterías. Entonces, o sea, algo que va avanzando y que va ganando también ahí. Por supuesto, y eso va a cambiar la forma de operar el sistema eléctrico para siempre. Fíjate que hace apenas 10 años teníamos un sistema así esencialmente hidrotérmico. Hoy día tenemos un sistema hidrotérmico, renovable, no convencional, y además ahora le estamos agregando batería. O sea, son dos tecnologías que básicamente hace 10 años no existían, se están incorporando como las tecnologías más esenciales del sistema eléctrico y eso obliga a que todo cambie, ¿no? O sea, la forma de ¿podríamos operar. hablar de una renovación en todo este sistema eléctrico de nuestro país? Es una verdadera revolución en términos del cambio tecnológico. ¿Y qué es lo que aprendimos a propósito de las lecciones? Que los sistemas eléctricos tienen hoy día entonces más requerimientos a propósito de esta variabilidad que presentan las fuentes renovables, de cómo se operan, y por lo tanto se introduce una palabra clave, la flexibilidad, además de la seguridad, que básicamente permite al sistema como combinar, ¿no?, las distintas fuentes. A veces estás operando con solar, se cae el sol, viene el ocaso, tienes que subir muchas otras tecnologías. En este momento estamos subiendo mucha térmica, ¿ya? Después de las 6 de la tarde, cuando viene el ocaso, entra mucha térmica y por eso también explicamos que en el 2025 hubo un aumento por primera vez en años, desde el 2019, en el aporte térmico, básicamente fuentes fósiles, ¿cierto?, que están sosteniendo
el sistema, especialmente en la hora de demanda punta. Eso, se habla de que el 2025 volvió a aumentar esta participación de la generación en térmica. ¿Cómo también se equilibra la necesidad de este suministro con los compromisos que hay de descarbonización? Claro, nosotros siempre desde Acera preocupados básicamente de no solamente tener más penetración renovable, sino también tener un sistema seguro, resiliente, etcétera. Por supuesto que miramos con atención el número del aumento, ¿cierto? Un 11% del aporte térmico a la generación total del país. Y eso se debe básicamente a la caída de hidroelectricidad y obviamente a las necesidades de seguridad que tuvimos este año en el sistema. Entonces, ¿cuál es el punto de, además de la ambición climática? Yo creo que hay que centrarse en la discusión de por qué, además del punto de las emisiones, no es conveniente seguir buscando, en el fondo, ampliando la generación térmica, más allá de la seguridad, obviamente, que aporta. ¿Por qué no es eficiente un sistema basado, obviamente, en energía térmica, que además aumenta de un año a otro, como en este caso? Porque igual los fósiles, Ignacio, nos cuestan dinero. Nosotros somos importadores netos de energía fósil, importamos el 98% de todos los combustibles fósiles. ¿Y sabes cuánto nos gastamos año a año en eso? 15.000 millones de dólares todos los años, son 4 puntos del PIB. Y eso es... Lo que no deja de ser, digamos. Obviamente, o sea, nosotros estamos preocupados de tener un sistema económico también. Y finalmente, cuando tú tienes esas importaciones de combustibles fósiles, que se usan para muchas cosas, no solamente para generación eléctrica, para el transporte, para la industria, etcétera, obviamente ahí hay un gasto, ¿no? Hay un costo económico que es muy fuerte. Y entonces ahora pasamos a un tema que es esencial en el discurso de Acera para el 2026, que es aumentar la penetración de la electricidad, ojalá basada en energías renovables y en almacenamiento, pero básicamente lo que decimos es hay que electrificar la economía chilena. O sea, que cada vez más consumos, en vez de depender de lo fósil, claro, de las calderas a gas, de las turbinas a diésel, etcétera, estén dependiendo de electricidad. Y la electricidad, obviamente, ojalá basada en energía renovable, en almacenamiento, pero si es necesario meter otras tecnologías, también bienvenida, porque hay que electrificar. La electrificación finalmente es más barata que el uso directo de los fósiles. Ahora, desde el punto de vista de todas estas ideas que se quieren proponer o que se quiere avanzar, lo regulatorio me imagino que también juega un rol. ¿Cuál ahí es el desafío que tienen para este año en esa materia? Claro, lo regulatorio siempre es básicamente el paraguas, decimos nosotros, que permite hacer o no hacer, ¿verdad? Y eso lo dan las leyes, los reglamentos, las normas técnicas, los procedimientos, todo lo que está a nivel normativo. Nosotros, como Acera, somos un actor muy, pero muy, digamos, participativo de los procesos de construcción de esas regulaciones y obviamente hay 2 o 3 reformas importantes que hay que poner en carpeta, además en el foco del interés de las nuevas autoridades que obviamente asumen en marzo. La reforma de la distribución, que es la forma además donde tú y yo como consumidores nos relacionamos con el sector eléctrico. O sea, esa es como la puerta de entrada de la electricidad de nuestras casas. Entonces, la distribución tiene hoy día más de 42 o 43 años de data en términos de lo que ha durado esa regulación y por lo tanto es necesario actualizarla en varios puntos para que los consumidores también seamos más interactivos, más flexibles, tengamos más opciones de consumos eléctricos basados en distintos tipos de tecnología o distintos tipos de proveedores. Ese es un punto importante. Después hay otra reforma también importante que es cómo se maneja el mercado mayorista, o sea, cómo los generadores compran y venden energía entre ellos y cómo se valoriza esa energía. Otra segunda reforma importante. Y luego está el gran punto de, y voy a volver a ser insistente en este tema, la electrificación. Sabes que la demanda eléctrica solo creció en un 0.4% el año 2025. Es un crecimiento mediocre, ¿no? Y tan insuficiente si uno lo compara con la forma que expandimos el sistema eléctrico. O sea, tuvimos grandes proyectos de generación eléctrica que se incorporaron al sistema, casi 4.500 millones de dólares de inversión solamente en el 2025 en proyectos de energías renovables y almacenamiento, pero esa fuerza no se acompaña o no se condice con cómo creció la demanda eléctrica. Entonces, para mí el principal mensaje es que tenemos que volver a la senda del crecimiento económico, claro, pero eso va a traer aparejado el crecimiento de la demanda eléctrica para que todas estas oportunidades de proyectos que se están desarrollando realmente tengan cabida. Hoy día estamos en un proceso de descarbonización, el último punto que quiero mencionar, fíjate que se retiró el 31 de diciembre del 2025 2 unidades a carbón que estaban
obviamente funcionando en el sistema eléctrico, perteneciente a una empresa socia de Acera que es Engie. Engie retiró casi 340 megas de capacidad carbonera, ¿ya? Hay otro proyecto, 300 y tantos megas también, que van a ser reconvertidos a gas natural, también de Engie. Y en abril del 2026, sujeto obviamente a las condiciones que presenta el sistema eléctrico, Engie también va a retirar otros 300 y tantos megas de carbón. O sea, en menos de 4 meses vamos a retirar cerca de 1000 megas de carbón de una sola empresa, además de Engie. Y eso es una súper buena noticia para el tema de la descarbonización. Eso le va a dar oportunidad a todos estos proyectos de energías renovables no convencionales, almacenamiento y cualquier otra tecnología que básicamente esté incorporando energías sin emisiones al sistema eléctrico. Pero la descarbonización tiene un límite, o sea, no siempre vamos a estar retirando todos los años centrales. Por eso, de nuevo, cierro con la importancia del crecimiento de la demanda eléctrica. O sea, importante, muchos desafíos por delante, un año que va a estar marcado obviamente ahí con todo lo que hay que... Una agenda tremendamente copada, así que aquí está Acera disponible para los diálogos y las conversaciones que tengamos que tener con las autoridades y también con todos los interesados. Tenemos mucha gente, una comunidad energética muy importante que está interesada en saber cifras, tendencias y visión sobre todo. Perfecto. Analía Rojas, muchísimas gracias por esta entrevista. Y quedamos muy pendientes, por cierto, a lo que quede. Actualizándonos cuando sea necesario. Muchísimas gracias. A usted. Y desde hace 57 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Ahora vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más reporte minero y energético. Reporte minero y energético. En un escenario marcado por la disminución de las precipitaciones y el aumento de eventos climáticos extremos, la minería enfrenta el desafío de gestionar sus relaves con una mirada integrada. Hoy el agua se ha transformado en una variable crítica para la seguridad, la resiliencia hídrica y la adaptación al cambio climático en una industria que genera cientos de millones de toneladas de relaves cada año. Conozcamos más en la siguiente nota. La disminución del recurso hídrico, el aumento de eventos climáticos extremos y el crecimiento sostenido de los depósitos de relaves ha empujado a la minería a un complejo escenario donde la adaptación y la resiliencia hídrica son esenciales para la gestión integrada de estos pasivos ambientales mineros. Se nota en general que la precipitación disminuye a futuro bajo el cambio climático, pero lo que sí los extremos aumentan. Es decir, cuando tenemos poquita agua, tenemos muy poca. Y cuando viene y que tenemos mucha, tenemos muchísima. Enfrentamos el crecimiento de las demandas. Este crecimiento de las demandas proviene, por un lado, del crecimiento poblacional. Por otro lado, de la mayor necesidad de procesamiento. Los minerales están bajando sus leyes en muchas grandes minas y por lo tanto para sacar una tonelada de cobre tú tienes que procesar más mineral. Y para procesar mineral necesita agua. Más allá de este problema de interacción entre lo químico y lo físico, yo diría que la principal preocupación es el impacto que estas soluciones pueden tener sobre las aguas subterráneas y sobre las aguas superficiales, principalmente a través de las infiltraciones que se producen en los depósitos. En el caso de los muros de empréstito, es fundamental seleccionar un material no solamente en función de su característica física y de su característica geotécnica, pero también debería haber un mayor cuidado en la selección del material desde el punto de vista de su comportamiento químico. Con la creciente recirculación de agua hay que tener un mayor cuidado también y probablemente en algún momento vamos a tener que integrar algunos tratamientos para asegurar que efectivamente se mantenga dentro de un rango aceptable tanto desde el punto de vista de los procesos como desde el punto de vista ambiental en el depósito. Todos los días nosotros vamos aprendiendo más en los relaves, a pesar de que hemos avanzado muchísimo en los últimos 50 o 60 años con
Evidentemente, ahora que ya tenemos un estándar global, aún necesitamos tener más conocimiento, entender mejor cómo trabajar estos materiales y que son realmente una parte esencial para la minería. La gestión de relaves hoy supera lo geotécnico. Implica integrar la estabilidad física, el comportamiento geoquímico y la gestión del agua en un solo modelo de riesgo. Esa mirada integral permite prevenir filtraciones y drenajes indeseados, optimizar la recirculación de agua y demostrar cumplimiento ambiental, consolidando procesos que antes se enfrentaban de manera aislada. Esto es un desafío también, o sea, estar a la altura de lo que espera la sociedad, de lo que esperan las comunidades y la autoridad, es un desafío. Tenemos que saber hacer bien las cosas, entender por qué las cosas deben hacerse de una manera y no de otra. Y el otro tema que tiene que ver con el agua, ahí la minería está haciendo esfuerzo bastante alto en temas del consumo de agua. Actualmente se ha disminuido la brecha en un 40-50% en el uso de agua dulce y lo que se está usando de agua salada. Hay varios aspectos que se están utilizando para poder gestionar los relaves. Primero, el uso de relaves principalmente para uso de nuevos materiales, geopolímeros principalmente. Hay temas de reuso del agua que se acumula también en los relaves, ¿no? El agua que se genera, que queda en superficie. En un país con cientos de depósitos de relaves y una disponibilidad hídrica cada vez más limitada, la gestión integrada de agua y relaves deja de ser un desafío futuro y se vuelve una urgencia operativa. Diseño, monitoreo y gobernanza son hoy las claves para asegurar estabilidad, reducir impactos y sostener la minería en el largo plazo. Para impulsar el crecimiento del territorio y seguir fortaleciendo capacidades que convierten recursos en vida y progreso, en la comuna de Pozo Almonte, región de Tarapacá, se inauguró la primera oficina de proveedores locales. En la siguiente nota revisamos cómo este lugar apoya el desarrollo de emprendimientos y proyectos en un entorno cercano, colaborativo y sostenible, en coordinación con la comunidad. Diseñada como un espacio para fortalecer el ecosistema empresarial de la comuna de Pozo Almonte, fue inaugurada la primera oficina de proveedores locales, un puntapié para el desarrollo del territorio que contó con el apoyo de la municipalidad, la empresa local SQM Yodo Nutrición Vegetal y la Fundación Factor de Cambio. Esto tiene que ver con nuestro programa social de valor compartido, donde tenemos varios pilares y uno de esos pilares es ser buen vecino. Un mejor país se construye cuando se les dan posibilidades reales, capacidades reales a las personas. Una tremenda oportunidad para que las buenas ideas del Tamarugal se transformen en soluciones concretas para la gran minería aquí en la región de Tarapacá, que permite tener un espacio de encuentro, de aprendizaje para los proveedores locales. Claramente va a permitir mayor desarrollo y mayor conexión con las grandes industrias. El trabajo, cuando se conecta el público con el privado y nuestra gente, es la región la que gana. En el nuevo espacio ubicado en la calle Libertad 618, se entregará acompañamiento técnico, capacitación y herramientas de gestión a los potenciales proveedores de Pozo Almonte. Va a permitir capacitar, nivelar, dar herramientas a nuestros proveedores para que se conecten directo con la grande industria. Y esta ayuda, que es muy importante dentro de lo que es el proceso de acreditación, dentro de lo que es la minería, ya que nos ayudará en todo este proceso de inscripción como empresa. Poder lograr abrir nuevos negocios. Tenemos nuestras salas de cowork, nuestras salas de capacitaciones, así que los dejamos cordialmente invitados para que puedan participar y puedan conectar con los equipos de abastecimiento para poder vincularse con la industria, y por eso queremos tener las puertas abiertas de la oficina. Estamos comprometidos, nuestra visión de SQM es ojalá llegar a una meta en 2030 en donde el 30% de nuestros proveedores sean locales, es decir, o de Antofagasta o de Tarapacá. La oficina de proveedores locales se proyecta como un centro permanente de apoyo y crecimiento que permitirá integrar a la comunidad del Tamarugal en la cadena de suministros de la gran minería nacional. Con la PAES rendida y las postulaciones a las universidades ya realizadas, miles de mujeres están hoy optando por carreras STEM vinculadas a la minería. Sin embargo, aún persisten barreras culturales y estructurales, junto con la necesidad de fortalecer la presencia de referentes femeninos que faciliten la identificación, permanencia y proyección de más mujeres en estas disciplinas. Más detalles en la siguiente nota.
Chile, la participación femenina en el sector minero ha experimentado un notable crecimiento durante los últimos años, posicionando al país como líder en inclusión de mujeres en la industria minera. Estos avances también se han reflejado en el ámbito educativo, donde cada vez más mujeres muestran interés en carreras relacionadas con la minería. Este año se lanzó un estudio que lanzó la Alianza CCM-Eleva, que muestra un poco el panorama de la educación en términos de ingreso a la minería. Y en ese estudio podemos ver cómo las mujeres han aumentado su participación tanto en enseñanza medio técnico profesional, en enseñanza superior y también de universidades. La participación que más ha aumentado ha sido la carrera técnico en minería. Ahí hablamos de un 19 a un 20% de incremento en los últimos 5 años, sobre todo en la carrera de técnico en minería. En la universidad es alrededor de 30%, ya que estamos sobre la media a nivel nacional. Y en minería actualmente tenemos 135 estudiantes. De esas, 61 son mujeres, que corresponde más o menos al 45%. Si bien se ha avanzado en materia de inclusión de mujeres dentro del rubro minero, aún existen desafíos para incrementar el interés y permanencia de estas tanto en la industria como en las carreras vinculadas a la minería. Para seguir avanzando en el ingreso de más mujeres a la industria minera y a que estudien carreras vinculadas con la minería, yo creo que es clave la vinculación temprana. Y eso significa en cómo el ecosistema, ya sea empresas, instituciones de formación, se acercan a las jóvenes y le pueden mostrar las diferentes oportunidades que hay en esta industria. Y si pensamos que todo el tiempo hablamos que la minería, la etapa formativa es con equipos pesados, es de alto riesgo, es muy masculinizada, van a tener un sentido de pertenencia donde no corresponden. Pero si las formadoras, profesoras, tanto en la etapa estudiantil, colegio, liceo y universidades, brindan información real y hacen la compensación con las estudiantes de talento femenino, el reencantamiento puede ser diferente. Si bien tenemos muy buenos números ahora dentro de la industria para que permanezcamos con estas cifras, primero romper estereotipos desde edades tempranas. También poder colocar referentes femeninas dentro de la industria minera, que se sepa qué están haciendo desde el punto de vista, por ejemplo, de alguna especialidad técnica, qué proyecto están liderando, cómo se va conectando. El Servicio de Evaluación Ambiental cerró 2025 con un récord histórico de aprobación ambiental al autorizar proyectos por 41.530 millones de dólares. Energía y minería concentraron cerca del 70% del total aprobado con energía, liderando con 124 proyectos y minería con 41 iniciativas. En la cartera destacan proyectos de hidrógeno verde, transmisión eléctrica y expansiones y modernizaciones de faenas mineras. Asimismo, desde el servicio destacaron la reducción de entre 20 y 30% en los plazos de evaluación ambiental, gracias a la modernización tecnológica del sistema. Y Codelco cerró su programa de financiamiento climático con la obtención de un nuevo crédito por 600 millones de dólares otorgado por HSBC y Banco Santander, destinado a avanzar en la descarbonización total de su matriz energética y consolidar su transición hacia el uso de energías renovables. Esta operación se suma al financiamiento verde obtenido en el año 2024 y busca reducir las emisiones de la compañía, modernizar el suministro eléctrico de la estatal y fortalecer el rol de la minería nacional en la transición energética, considerando que Codelco concentra cerca del 9% del consumo eléctrico del país. Y llegamos al final de nuestro programa y les recordamos que pueden inscribirse gratuitamente en nuestro newsletter en la página web reporteminero.cl y a suscribirse también en nuestro canal de YouTube para revisar todos nuestros contenidos. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Reporte minero y energético.